Siga bendiciendo. Qué bueno que llegó este momento, esta preciosa oportunidad de estar con el Señor y con la familia de la fe. Bien, le invito a que abramos la Biblia en el libro Primera de Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra. Como es nuestra costumbre, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias por darnos esta oportunidad tan singular de poder estar reunidos en este lugar para escuchar su palabra. Gracias nuestro Padre Celestial, que este primer día de la semana el nombre suyo sea glorificado en todo el mundo, todos los lugares donde nuestro Señor Jesucristo sea, Señor, engrandecido, entronado en todas las naciones de la tierra. Que se predique su palabra, Señor, y usted sea, Señor, muy loado, muy bendecido. Gracias, Señor. Y esto que suceda también en este lugar, que estamos acá reunidos para lo mejor. Gracias porque usted tiene una palabra para nosotros y esa palabra queremos disfrutarla a cabalidad. Oramos por todos nuestros hermanos en servicio, la iglesia de los niños, todos nosotros podamos ser guardados y bendecidos en esta hora. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Cualquiera de las personas que sabe algo del cristianismo conoce que el cristianismo pone su énfasis en creer. Ahora no cualquier creencia, mito, leyenda, sino hechos concretos. Y en este hecho concreto, este creer que nos identifica a cada uno de los que nos llamamos cristianos, ha provocado en nosotros un cambio radical en nuestras vidas. Sin embargo, y a pesar que la palabra del Señor en el mayor de los casos nos ordena, ¿no es cierto?, creer, hoy día nos encontramos que se nos manda a ser incrédulos.
a no creer. Y parece una contrariedad, pero usted se va a dar cuenta que hay alguna oportunidad que nosotros no debemos creer, pero a cosas específicas, a cosas que en realidad podrían malograr nuestra cristiandad. Y es así que nosotros empezamos a mirar rápidamente esta palabra, donde la mayor de las veces hemos aprendido de falsos instructores o maestros de la Escritura, y se nos habla al respecto en este sentido. Y en el versículo 1, el apóstol Juan, en esta carta a los hermanos de la iglesia del primer siglo, les dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu. Esta es una advertencia respecto a los falsos maestros. Ahora, la palabra espíritu ha tenido una serie de derivadas, podríamos decir, o significados que han ido variando en el tiempo. Espíritu es neuma, es aire, es vida. Por ejemplo, espíritu también son los seres espirituales, los ángeles, y espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, en esta oportunidad, hablando de espíritu, específicamente habla de falsos maestros, de falsos enseñadores de la palabra de Dios, que de pronto se infiltran en algunas iglesias o levantan lugares donde la gente se congrega. Y aquí a los hermanos que verdaderamente el Espíritu Santo moraba en ellos, se le hace esta advertencia que hay otro tipo de espíritu que vigoriza a las personas, es decir, a los falsos maestros, para hablar cosas que no corresponden a la palabra del Señor. Entonces, se les manda o se nos manda a los creyentes a no creer, o sea, no quedar rápidamente con la boca abierta. De pronto hay una persona que tiene muy buena, ¿no es cierto?, conducción de un grupo humano, por ejemplo, y está hablando cosas de pronto cristianas. Se nos ordena que nosotros debemos de tener cuidado, no tragarnos a la primera lo que están diciendo, porque ese tipo de personas bien podría estar vigorizada por un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo, un espíritu de Satanás. Y en la iglesia primitiva pasó esto. En la iglesia que estaba, ¿no es cierto?, llena del poder del Espíritu Santo, aparecieron este tipo de gente. Y la orden es categórica: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus. Y estos falsos creyentes podían ser probados por los verdaderos creyentes desde el momento que ellos empezaban a entregar la enseñanza. No es que los hermanos eran tan espirituales y que tenían una visión triple X, no sé, por ponerle un nombre, y podían identificar y probar los falsos maestros.
o los falsos espíritus que estaban, ¿no es cierto?, en ese momento vigorizando a esos predicadores, sino que la manera sencilla, la manera es simple, es escucharlo lo que predican. Obviamente que el que escucha se entiende que si es un hijo o una hija del Señor, debe conocer la palabra del Señor. O si no, de otra manera se va a tragar toda la mentira que estos falsos maestros, estos falsos enseñadores podrían levantar. Entonces dice que hay que probar los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos profetas han salido por el mundo? Muchos, muchos. O sea, de la iglesia primitiva que llegaron haciéndose, ¿no es cierto?, los cristianos, los creyentes, empezaron a salir estos falsos maestros, porque la misma escritura dice que si ellos no permanecían es porque no eran de nosotros. Y como no eran de nosotros, ellos salieron y estos falsos predicadores fueron muchos y han salido por el mundo. Y en el mundo tienen buenos auditorios. Y de pronto se llenan esos auditorios para escuchar a estos falsos maestros que de pronto han querido permear la iglesia del Señor, pero como los hermanos son como los hermanos de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñan la palabra del Señor con más prontitud, ¿no es cierto?, indagan en la escritura, se dieron cuenta que estos eran falsos enseñadores y falsos profetas, como habla este versículo 1. Ahora, hay una prueba, y una prueba divina para conocer que verdaderamente se está en la verdad. Y el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ya hemos visto que nosotros podemos probar los espíritus escuchando a las personas. Tuvimos una conversación con un pastor amigo que nos visitó y nos decía, fui invitado por otro hermano a una conversación por ahí y me esperaba un pastor que era muy contrario a la Biblia. Él era un pastor de una secta y el otro amigo lo invitó para que debatieran. Ahora, en ese debate que tuvo nuestro pastor amigo, rápidamente él pudo conocer que esa persona no tenía el Espíritu de Dios, ese otro pastor. Y aquí la Escritura nos deja ver con claridad total, porque dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Ustedes pueden darse cuenta rápidamente que hay algo que distingue a una persona que está en Dios, que está vigorizado por el Espíritu Santo de Dios para hablar las cosas de Dios. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo espíritu que hace una confesión cristológica. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Esa persona es de Dios. Pero hay un detalle, antes de ir a la confesión que Jesucristo ha venido en carne, hay un detalle bien interesante que dice, todo espíritu que confiesa. Hermano, en el mundo hay mucha gente que confiesa cosas.
Aún dentro de la cristiandad hay personas que confiesan. Es más, incluso en el área angelical de los ángeles caídos, estos ángeles caídos, es decir, los demonios, están de acuerdo de que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho en carne. Entonces, por ejemplo, el libro de Marco, que tiene 3 referencias, Marco 1, capítulo 1, versículo 24, capítulo 5, versículo 7, pero leo yo capítulo 3, versículo 11, dice: y los espíritus inmundos, es decir, los ángeles caídos, al ver a nuestro Señor Jesucristo, se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, de pronto uno puede confundirse en esto, porque uno dice: yo estoy conociendo, estoy viendo a esta persona que está haciendo una confesión de Jesucristo. Y uno dice: este tiene el Espíritu de Dios. Insisto, los demonios también confiesan que Jesucristo vino en carne, que es el Hijo de Dios que anduvo acá en la tierra. Ahora, cuando la Escritura habla, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la palabrita confesar implica no solamente declarar, sino someter nuestra vida al señorío de Cristo. Ahí se hace la diferencia, hermano. Por eso de pronto uno queda tan triste, queda mal y no se llega a entender esto, y uno dice: pero si esta persona confesó a Jesucristo, hizo confesión de fe. ¿Ha escuchado esto, hermano? Esta persona hizo confesión de fe. Y mire, no tiene nada de Dios. Claro que no tiene nada de Dios, porque la confesión es fácil de hacer, pero la confesión verdadera implica que la vida de la persona tiene que someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Realmente en las campañas evangelísticas o en los lugares cuando hay personas nuevas, uno se aprovecha, uno le dice: usted ore con nosotros, en fin, y uno queda con una expectación tremenda. Y uno esperaría que todos sometan lo que están confesando, sometan su vida al señorío de Cristo. Pero de pronto uno se encuentra que no pasó nada. No pasó nada porque simplemente es fácil confesar. Permita al Señor en esta mañana que verdaderamente todos en este lugar hayamos confesado a Jesucristo y nos hayamos sometido a su voluntad y a su poder. Que todos los presentes, que todos los presentes. Habiendo dicho esto, que es muy importante, acá yo lo subrayé en este versículo: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, la prueba requiere creer en la deidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Para que alguien se sepa que tiene el Espíritu de Dios y que lo que promulga proviene del Espíritu de Dios, tiene que hacer confesión que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, cree en la deidad, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y también en su humanidad, que Él vino, que Él se encarnó, que Él ha estado con nosotros, y que Jesucristo tiene
una preexistencia. De hecho, Él lo dijo a los judíos: antes que Abraham naciera, yo soy. Y también Juan, el autor de esta primera carta, en su evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, la persona que cree en la deidad, en que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y también en su humanidad, que Él estuvo en medio de nosotros, se conoce que esa persona está vigorizada, o es alguien que habla, ¿no es cierto?, impulsada por el Espíritu de Dios. Y cuando usted empieza a fijarse en las sectas que tienen un control bastante importante de grandes cantidades de personas, el asunto clave para la cristiandad, la salvación, que es lo más importante, que viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pasa a un segundo, un tercero, un cuarto, un último lugar, simplemente para considerar a nuestro Señor como un ser creado, como un hermano del diablo, como un hermano de un ángel, o que cualquier tipo de invento que ellos hacen. La mayoría de las sectas, hermano. Yo diría todas las sectas que tienen millones de personas. Y por eso la palabra del Señor va de manera tan categórica a enrostrar a estos falsos maestros que no creen en la divinidad, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y que tampoco creen en su encarnación. Y ahí en el primer siglo habían unos grupos de personas, aquí tengo sus nombres, pero por ejemplo docetistas o los gnósticos filósofos de la escuela de Platón, ellos inventaban cosas. No que el Señor no era divino, sino que cuando iba a ir a la cruz, de pronto ahí como que le cayó un manto de divinidad, e inventan cosas. Entonces, hermano, en el Señor todo eso son falsos profetas que se han levantado para negar la deidad, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, o también negar la humanidad, negar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esta prueba ahora está negativa. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Aquello que, ¿no es cierto?, dan a entender que el Verbo no se hizo carne, que no es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, no son de Dios. ¿De quiénes son los que no son de Dios? ¿De quién? Del diablo. Del diablo. Recuerde que el Evangelio no tiene medias tintas, como el mundo. Todo es entre Tongoy y los vilos, decimos acá en Santiago. El Evangelio no tiene medias tintas. O se es de Dios o se es de Satanás. Entonces, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, no le pertenece, ¿no es cierto? O no pertenece a la familia de Dios, a la familia de la fe. Y este es el espíritu del anticristo. Y este es el espíritu del anticristo.
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Siempre, hermanos, nosotros, o la mayor parte de la cristiandad, cuando hablábamos del anticristo, siempre lo usábamos muy a futuro, muy al tiempo final. Y cuando nos hablaban del anticristo, pero qué bueno, porque eso va a estar al final de la era. Pero resulta que el espíritu del anticristo, que vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo, ya se manifiesta. Ahora, la profecía bíblica anuncia la presencia individual de un hombre llamado el anticristo. También la Biblia lo califica como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y ahí nos ubicamos ya en un tiempo más adelante, que no sabemos cuándo es ese tiempo, que va a aparecer este hombre de pecado y el hijo, otro nombre, el hijo de perdición. Ese se le califica de manera individual como el anticristo. Ahora, ese anticristo personal tiene un programa terrible para el final de los tiempos, hermano. Terrible. Sin embargo, en este tiempo, desde el primer siglo, desde cuando la iglesia inició su marcha, el espíritu del anticristo, o sea, lo que promulga el anticristo, ya están muchos anticristos mostrándose en el mundo del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese hombre individual, ese gobernante mundial que va a haber al final de los tiempos, si bien es cierto, no se ha materializado todavía ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, sin embargo, sus secuaces, aquellos que son vigorizados por este espíritu de Satanás, ya están trabajando. De hecho, la Escritura dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, Satanás, el diablo, ha echado todas sus cartas sobre la sociedad. Sin embargo, la materialización del hombre del pecado, del hijo de perdición, no es posible que se realice porque hay algo, dice la Escritura, que lo detiene. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que lo detiene. ¿Qué será que detiene? Que el anticristo persona se materialice con toda, ¿no es cierto?, su intenciones desastrosas para el final de los tiempos. ¿Qué lo detiene, hermano? El Espíritu Santo. Y también hay un grupo precioso que Dios ama, que se llama su iglesia y que está también en medio de este mundo. Y la iglesia, como es luz y sal sobre la tierra, también están frenando el avance, de alguna manera. Pero hay algo que lo detiene, el glorioso Espíritu Santo, que a la vez cuando sea quitado, no es que el Espíritu Santo o la deidad o Dios mismo salgan de la esfera, porque Dios nunca va a salir de la esfera de su creación, sino que lo que quiere decir el texto bíblico, que de pronto el Espíritu Santo está actuando acá en el mundo, de pronto se hace un ladito nomás. Se hace un ladito. Eso significa quitar, no desaparición del Espíritu Santo, hermano. No, se hace como un ladito, entonces ahí entra el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, aquí estamos mirando, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis visto, y que viene, y que está, y que ahora ya está en el mundo. Entonces,
hermanos amados en el Señor, se nos manda a nosotros, se nos da esta orden a no creáis a todo espíritu, porque el espíritu del anticristo ya está, hermano. Ya está. ¡Ay, pero qué lindo habla! ¡Qué lindo diserta! ¡Ay, qué amoroso me gusta a escuchar a esta persona! Pero, hermano, hay una base teológica tan importante de la cristiandad que es la deidad, la encarnación, el señorío. En otras palabras, la cristología es lo más importante de la fe y estas personas la dejan de lado, pues, hermano. Entonces ahí uno empieza a probar los espíritus si en realidad son de Dios. Vamos al versículo 4, porque aquí ya empezamos a tener certeza y aquí el apóstol Juan, como siempre, quiere darle certeza y el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros también certeza y seguridad de nuestra fe. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. De nuevo. Voy a tomar aire. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ahí está lindo. Ahí está lindo el amén corporativo, el amén de la iglesia. Amén, Señor. Tú eres Señor, tú gobiernas mi vida. Ya no vivo yo, mas vives tú en mi corazón. ¿Ah? Tú eres el Señor de mi vida. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Y a quién habéis vencido, hermano? Al espíritu de mentira de los anticristos. O si no estaríamos, hermano, en otro lugar. Llegamos acá y de pronto vino alguien y empezó a hablar otra cosa y nos envolvió la perdiz. Decimos también un dicho. Y nos vamos con ese alguien, pero nos quedamos. Nos quedamos porque habéis vencido ese espíritu de mentira, de falsedad, de la exposición de la Biblia sin lo central, que es la deidad y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros que somos de Dios, hemos vencido esas mentiras y lo habéis vencido. Ahora alguien podría ya empezar a sacar pecho y no sé, ve que soy una persona importante, ve que estoy venciendo a los espíritus, a estos falsos profetas, en fin, todo eso. Les recuerdo que hay algo que nos ayuda a vencer. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano, ¿por qué somos vencedores? Porque mayor el que está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros, hermano? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. El Padre está en nosotros. O sea, podríamos decir, la gloriosa Trinidad mora en nosotros, hermano. Y no estoy diciendo una herejía. Miremos la palabra del Señor. Él está en nosotros. Y como Él está en nosotros, nos ayuda a ser más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ahora nosotros, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo, tenemos la iluminación de la palabra del Señor en nuestra vida. Por lo tanto, mayor el que está en nosotros, toda la iglesia. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Somos vencedores porque el Señor está en nuestros corazones. Bendito Dios para siempre. Siempre que una persona va a partir de esta vida presente, hay muchas expresiones lindas de consuelo. Yo he estado en momentos donde han partido santos
fieles del Señor, a la presencia del Señor, y hay expresiones de mucho consuelo. Siempre recuerdo a mi hermana Selmita, allá de Osorno, cuando ella estaba por partir a la presencia del Señor, y ella tenía una experiencia así sobrenaturales. Y nos decía hoy, pero acá hay ángeles. Ella notaba prácticamente, bueno, no sé si físicamente o una visión tenía en el momento, pero ella como que estaba viendo ángeles que estaban con ella. Otros y muchos certifican, no, en el momento de la muerte vienen ángeles a buscar a la persona, el hermano, la hermana, para llevársela a la presencia del Señor. Otros dicen, viene a buscarlo el Señor para llevárselo a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hay algo más consolador que vengan ángeles, que venga el Señor a buscarnos. ¿Sabe que cuando nos vamos a la presencia de nuestro Señor, no tiene que venirnos a buscar nadie, porque el mismo Señor parte con nosotros, porque está en nosotros, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no esperemos que venga nadie, porque dice, porque mayor es el que está en vosotros. Y si está en nosotros, en este tiempo que estamos bien, ¿cómo irá a ser el tiempo cuando Él nos quiera llevar a su presencia, hermano? Su presencia se va a amplificar en nuestra vida de tal manera que, si estamos tan bien amalgamados, vámonos nomás de esta vida presente. Esa es nuestra realidad. Versículo 5. Veamos también este versículo 5 y leemos el 4 y lo engranamos. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los falsos profetas, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esto es clarito, hermano. Como son del mundo, hablan las cosas que les gusta al mundo. El mundo tiene que ver con todo aquello que se opone a Dios y que puede inventar diferentes cosas. Las religiones, hermano, inventan lo que se le ocurre, menos hablan de la revelación del Señor, la revelación de la palabra del Señor. Por lo tanto, hablan del mundo y el mundo, como está afín a ellos, los oye. Más el versículo 6 dice de nuevo, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y aquí en el 4 dijo, hijito, el apóstol Juan le dice, hijito, vosotros sois de Dios. Pero ahora se incluye, ya no aguantó más Juan y se incluyó. Nosotros somos de Dios, hermanos. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Claro, hermano, usted es de Dios, yo soy de Dios, y como conocemos a Dios, nos escuchamos. De hecho, en este momento toda la congregación estamos muy atentos escuchándonos, escuchándome a mí, hermano. Aquí se cumple, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Sin embargo, si salgo afuera, la gente que pasa por fuera dice, ese canuto está medio enfermo. Dice, el que no es de Dios no nos oye. ¿Ve? Sencilla es la palabra. Y aquí remata la palabra del Señor y dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así de simple, así de fácil. Mis amados hermanos en el Señor, todo tiene que ver con la deidad y con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el punto central de la teología, es el punto fundamental que nos distingue de las personas que son falsos maestros, que ya vinieron vigorizados
por estos espíritus o este espíritu del anticristo y vigorizando su vida, su mente, desde el primer siglo hasta cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, hermano. Usted va a diferentes lugares y ve cómo Satanás, el diablo, ha vigorizado estos espíritus. Es cosa que vea reportajes, de pronto los periodistas de televisión hacen algunas visitas a algunos lugares, hermano, pero las naciones están plagadas de estos espíritus demoníacos que han vigorizado creencias que nada tienen que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que usted, pienso que podría a lo mejor haber visto algún reportaje de esto, pero más si usted viaja, por ejemplo, a Europa, como, hermano, esto de los musulmanes tiene controladas las naciones de Europa, hermano, es impresionante. Ya han perdido toda identidad. Esas naciones que tuvieron varias de ellas su origen en el cristianismo, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos, por ejemplo, Turquía, el gran país de Turquía. Y cuando nosotros empezamos a leer la biografía de Pablo y los viajes misioneros, y la mayor penetración del evangelio es en el área del Asia, en Turquía, hermanos. Sin embargo, hoy día estos espíritus inmundos, vigorizados por Satanás, el diablo, hay muchos falsos profetas. Han levantado millones y millones de personas que están sirviendo en la idolatría a cualquier cosa, menos al Dios que nosotros por gracia y misericordia conocemos. Entonces, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora ya he terminado. Sin embargo, de pronto nosotros podríamos frenarnos en nuestra predicación del evangelio, porque al final da la impresión que lo único que me van a escuchar, el único auditorio que voy a tener yo, va a ser el de esta preciosa iglesia congregada en este lugar. Sin embargo, hermano, hay algo alentador, hay algo precioso que no debemos dejar de lado en considerar. El apóstol Pablo estuvo en una ciudad tremendamente pagana, mundana, llamada la ciudad de Corinto. Y ahí, en esa ciudad, había mucha oposición respecto al evangelio. Había mucha oposición. Sin embargo, una noche el Señor se le apareció al apóstol Pablo cuando podría estar muy desanimado, tal vez prácticamente para no seguir en aquella ciudad, y el libro de los Hechos nos relata algo singular. Hechos capítulo 18, 9 dice: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero hacer esta distinción, quiero hacer esta diferencia, porque alguien por esta palabra puede decir: ah, no, lo único que me van a escuchar de mi cristiandad y de la fe o de la escritura van a ser los hermanos de la iglesia. Pero no, amados en el Señor, no.
Porque el Señor está con nosotros y nos hace hacer a nosotros más que vencedores. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, es decir, amado en el Señor, si bien es cierto, podrían haber personas que se nos oponen a la predicación del Evangelio, pero el Señor sigue teniendo muchas personas que van a responder a su llamado. Lo que nos está aclarando la palabra del Señor, que debemos de tener cuidado con los falsos maestros. Pero esto no nos debe restar, ¿no es cierto? O dejar aquí a un ladito para decir no voy a predicar el Evangelio, sino todo lo contrario, seguir predicando, seguir anunciando el Evangelio, porque el Señor en nosotros nos hace ser más que vencedores, porque Él tiene mucho pueblo aún que le conozca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir predicando. Los falsos maestros tal vez no nos van a escuchar. Ellos van a seguir siendo tosudos, siendo porfiados en sus preceptos. Pero ¿sabe? Los falsos maestros es fácil de pronto desarticular su idea, porque ellos todo lo que promulgan son textos que son aprendidos, ¿no es cierto?, de memoria, pero están todos descontextualizados, hermano. Están todos sacados fuera de contexto. Entonces, cuando usted le lleva a textos de la Escritura o le hace el contexto de lo que ellos están diciendo, quedan totalmente offside. Porque a ellos le han enseñado este texto fuera de contexto, este otro fuera de contexto, este y este otro, y hacen un pretexto, hermano. Pero nosotros sabemos que la palabra del Señor no está dicha en un texto, sino que va contextualizada para entender toda la verdad de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces debemos de tener cuidado. Uy, que me gusta este predicador que encontré aquí en el internet. Qué bueno, hermano. Buenos predicadores, pero de pronto podrían ser herejes. Qué bueno escuchar a esos buenos predicadores. Me edifican, hermano, los buenos predicadores. Pero aquellos que tienen esta cristología, hermanos, tan pura, tan preciosa, que finalmente lo único que hacen, o que más bien hace la palabra del Señor, hacernos crecer en el camino del Señor. Porque el crecimiento de un cristiano se deja ver cuando, entre más conoce a la persona del Señor, a la persona del Salvador, su deidad y su encarnación y su venida para redimirnos. Que el Señor nos bendiga, hermano. Colóquese en pie porque vamos a terminar y vamos a decir uno de estos textos preciosos. El 4, hermano, el versículo 4, creo que el 4 tiene que irse muy profundo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ya, vamos de nuevo, ahora sí, así como un ejército de creyentes salvados por el Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ningún poder del diablo, hermano, podrá venir en contra de nosotros, porque mayor el que está en nosotros, dentro de nosotros, mayor es el que está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna palabra de gratitud en oración al Señor?
Padre nuestro, Padre celestial, bendito Señor, te damos infinitas gracias en esta preciosa mañana, Señor, porque como siempre tu palabra viene trayendo esta advertencia que son muy importantes para nosotros. De pronto nos dejamos llevar por el carisma, por la personalidad, tal vez atrayente de alguien, en fin, porque es una buena persona y de pronto erramos el camino, porque los tales podrían ser falsos profetas, falsos maestros que están vigorizados con estos espíritus de error, de mentira. Señor, ayúdanos a hacer esta prueba. El mandamiento que viene en tu palabra es que no creamos a todo espíritu. Ayúdanos a ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban la escritura cada día para ver si estas cosas eran así. Bendito Dios, ayúdanos a amar tu palabra, que tu palabra ocupe el centro de nuestra vida, así como tu adorable Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, que Él sea el centro de nuestro ser, que Él sea el Señor de nuestra vida, de tal manera que verdaderamente estemos en la fe, y estamos en la fe, y somos hijos. Nosotros somos de Dios, nos ha dicho tu palabra. Bendito Dios para siempre. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te damos toda gloria, toda alabanza, porque somos tuyos, Señor, porque somos ovejas del redil tuyo, somos ovejas de los prados de nuestro Señor. Bendito eres para siempre. Gracias, gracias, porque Señor, tú viniste, Señor, tú trabajaste en nuestra vida para que creyésemos en la persona del Salvador, en la persona de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su divinidad, en su encarnación, que Él vino, que Él anduvo, pero Él no era un Jesús cualquiera, era Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Bendito Dios, bendito Padre celestial, gracias por tu preciosa palabra. Grábala en nuestros corazones. Bendice cada una de nuestras vidas en esta hora, y que nos sintamos seguros porque estamos en la fe, porque somos de Dios. Gracias, nuestro Padre celestial. Su bendición sobre todos los presentes la rogamos, la pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor.